Bitcoin lleva los últimos 15 días haciendo la misma estrategia, el mismo patrón. Un patrón que se están aprovechando tanto ballenas como market makers para poder llegar a comprar barato y liquidar a todos los largos que se intentan aprovechar del movimiento. Y la pregunta es, ¿cuándo van a parar? Porque mientras sigan ganando estas cantidades de dinero de una manera tan fácil, no creo que vayan a pisar el freno. Lo que ha estado ocurriendo ha pasado en este mes de abril. Estamos hablando del movimiento alcista que tenemos de los $68.000 y durante este movimiento alcista han estado pasando diferentes cosas que se han ido repitiendo en cada pata alcista que hemos tenido. Quiere decir, en cada pequeño movimiento alcista que hemos ido teniendo hacia una parte alta. Esto empieza de una manera muy sencilla y nos tenemos que remontar al funding rate. Si recordamos, desde la parte más baja y sobre todo las últimas patas alcistas que hemos tenido, este funding rate se ha estado encontrando con una negatividad exagerada. Ya sabemos que esa negatividad se debe a Coinbase Premium. Se debe a que, por ejemplo, entidades como Michael Saylor están comprando grandes cantidades de spot. ¿Qué ocurre, señores? Ahí está el punto. El funding rate negativo puede ser muchas compras por el spot o muchos cortos desde los futuros. En este caso es la primera opción. Tenemos al spot comprando grandes cantidades. ¿Cuál es la estrategia que se está llevando a cabo? Muy sencillo, señores. Empieza el movimiento. Desde Coinbase empiezan a comprar a mercado americano. Generan picos de funding rate exageradamente altos. El precio, como comprenderéis, debido a esas compras del spot, sube. Muchos traders de futuros, mucha gente que intenta meterse en el mercado apalancado, ven que el precio no para de subir debido a esos movimientos del spot, en ningún momento llevados por futuros, y viendo también ese funding rate tan negativo, y deciden meterse en el mercado, como estamos hablando, de manera apalancada. Esto provoca, como llegáis a comprender, más subidas. Los últimos movimientos alcistas de todo el movimiento que vienen desde el lado de futuro de los traders apalancados que generan los picos que vemos por la pantalla de abajo. Estamos hablando del Open Interest, que justo en las partes más altas es cuando tenemos estos picos exagerados de subidas de apalancamiento en el momento menos oportuno, no al principio de las subidas. Son esa gente desde los futuros. ¿Qué ocurre con esto? Como podéis comprender, el funding rate lo único que nos muestra es la divergencia entre unos y otros. Quiere decir, si los futuros también están comprando el movimiento, mirad lo que acaba ocurriendo, que el funding rate vuelve a una zona positiva. Los piquitos que vamos teniendo a lo largo del movimiento de subida ya después de que este funding rate negativo haya desaparecido. Esto implica que ya todos los futuros se han metido en el mercado. Ahora con un funding rate neutral, como estamos viendo los toquecitos verdes que tenemos por pantalla, unido a un apalancamiento alto de Open Interest, como podemos ver también en zonas muy extremadamente altas, el movimiento se acaba. Ya no interesa a los market makers, ya no interesa a las ballenas. ¿Y qué es lo que acaba ocurriendo? Que justo después de eso, lo vemos por pantalla, en todo momento el precio baja. El precio hace algún tipo de retroceso, de alguna manera, que aniquila a toda esa gente desde el apartado de futuros. Los saca del mercado para que no ganen dinero de este movimiento. Lo hemos visto durante estos últimos 15 días, y lo vemos por pantalla, al menos 5 veces de manera consecutiva. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Cuando estos traders son liquidados, ahora el precio se encuentra más abajo de lo que se encontraba al principio, que como ya sabemos, desde un primer momento, tenemos grandes compras desde el apartado del spot. Tenemos a esas instituciones desde Coinbase Premium que les interesa comprar. ¿Y qué están haciendo estos traders de futuros liquidados? Darles unos mejores precios. Simplemente les están dejando comprar Bitcoin a unas cifras mucho mejores. Las ballenas con esto pueden llegar a comprar a precios mucho más bajos. ¿Y qué pasa? Que los market makers, los que se encargan de liquidar a toda esta gente, de crear estos movimientos, ya han liquidado. ¿Y qué es lo que hacen? Dejar que el spot continúe el movimiento. Y volvemos a repetir el ciclo. Si nos damos cuenta, es algo que se ha estado repitiendo durante todo este movimiento alcista, desde que empezábamos prácticamente abril, pero sobre todo se habría intensificado a partir de la zona del 10 de abril. A partir de esa época es cuando ya hemos tenido esos apalancamientos tan desorbitados, haciendo como pico el movimiento que teníamos en torno a los $78.000, que llegábamos a prácticamente 500.000 contratos. Llevan repitiendo en este caso la historia desde entonces, y recordar esta historia, que por ahora les están funcionando tan estúpidamente bien, tenemos que acordarnos de una cosa: única y exclusivamente se puede hacer a mercado abierto. ¿Y qué es lo que pasa? Que como ya sabemos, la gran cantidad del flujo de compras que hemos tenido, vemos todo este movimiento alcista, ha sido por parte de Coinbase Premium. Estamos hablando de simplemente que Coinbase ha sido el encargado de comprar desde el apartado del spot. ¿Y quién opera en Coinbase? Operan instituciones americanas.
estas instituciones americanas solamente van a comprar en mercado abierto. Quiero decir, de lunes a viernes. Nos encontramos a día viernes, entonces esta estrategia de la que os estoy comentando ahora hay que tenerla con mucho cuidado, porque pueden aprovechar este fin de semana para intentar liquidar a la mayor cantidad de personas y tener el precio en el spot perfecto, para que cuando comience el lunes puedan volver a repetir exactamente el mismo proceso que llevan haciendo los últimos 15 días. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuándo va a acabar este tipo de compras y ventas tan exageradas? Pues ya lo digo yo, va a acabar en un momento muy sencillo, cuando estas compras que estamos viendo desde el apartado de Coinbase Premium se vuelvan negativas. Vemos que desde aproximadamente justo cuando empezaba esta estrategia a sonar más, que sería en torno al 10 de abril, era justo cuando teníamos ese movimiento del Coinbase Premium a unos niveles más altos. Siempre y cuando se esté manteniendo entre estas zonas, hay que tener mucho cuidado porque la estrategia se va a seguir llevando a cabo sin ningún tipo de problema. Y en el vídeo de hoy no es lo único de lo que quiero hablar, esta estrategia, que yo tendría mucho cuidado, sobre todo de que no os liquiden en el fin de semana, aprovechando para tener esos buenos precios que quieren para principios de semana. Pero aparte tenemos algo muy interesante. Vemos ahora mismo por pantalla un indicador que nos muestra la cantidad de largos en comparación a cortos que tenemos en las cuentas, en exchange, en futuros. Vemos el precio de Bitcoin durante el último halving y este último. Vemos desde 2019 y lo que vemos por abajo es la cantidad de largos en promedio a cortos. Este dato es importante que tengamos en cuenta. Se refiere a cuentas y cantidad de operaciones. Quiere decir, este ratio no tiene en cuenta el volumen. Van a contar idénticamente igual a una persona con 1 millón en largo que a una persona con $1000 en corto. Solamente cuenta el número, la numeralidad. En este caso, señores, aun con estas, vemos algo que sinceramente llama mucho la atención, porque metas $1 millón o metas $1000, sigues siendo una unidad de persona con una unidad de sentimiento, vamos a decirlo así, a nivel psicológico. ¿Y qué ocurre? Que nos estamos encontrando, señores, por debajo de 1. En los últimos 5 años, ha sido pocas veces las cuales nos encontramos por debajo de 1. Quiere decir, en el mercado, en estos momentos, se encuentra la gente más en corto que en largo. Ahora mismo hemos tocado justo esta cifra. La última vez fue en torno a junio y julio de 2025 y realmente duraba muy poquito. Era esa época en la que nadie se creía que íbamos a hacer nuevos máximos, que no íbamos a romper la zona alta con fuerza. La estamos teniendo justo ahí por pantalla antes de llegar a lo que serían los nuevos máximos históricos. Pero lo importante viene a que este tipo de indicadores se suelen ver lo que va siendo una parte de miedo psicológicamente. Cuando la gente cree que ya no hay nada que salvar del mercado. Vemos por pantalla que este ratio en el que hay más cortos que largos duraba desde 2022 a 2023. Estamos hablando del bear market entero del anterior halving. Durante un año entero tuvimos esta franja en un ratio negativo. Al final, cuanto más negativo lo tuvimos, que sobre todo fue esta época de julio, era ya zonas, como estamos sabiendo, de suelo. Este indicador no es que te indique una zona de suelo inmediata, ya estamos viendo que estuvo un año entero mostrándonos cómo había más cortos que largos en el mercado. Pero hay una cosa que sí que tenemos que entender de este tipo de indicadores, y a nivel psicológico son súper importantes. Al igual que hacemos caso al Fear y Greed Index, a ese índice de miedo y codicia que lo tenemos por aquí por pantalla, que en estos momentos se encuentra en 46, de este movimiento bajista que tuvimos hace unos meses, haberse encontrado en un único dígito. También habría que hacer caso a este tipo de indicadores, que al final no son los indicadores que nos muestren volúmenes, que nos muestren cantidades de dinero operadas en corto o en largo, pero sí nos dan una idea psicológica de lo que piensa el mercado. El mercado en estos momentos piensa en que aún quedan más bajadas. Con esto voy a terminar con Bitcoin. Os quiero enseñar una cosa más. Recordad de que vamos a entrar en fin de semana y esas grandes compras por parte de Coinbase Premium no van a estar en el mercado. Hay que cogerlo con cuidado para que no te puedan llegar a liquidar en algún intento de bajar ese apalancamiento para poder comprar en precios más baratos cuando inicie la semana. Entendamos que ahora mismo, señores, solamente nos queda un gap por la parte de arriba. Es verdad que a nivel de barreras, la estamos teniendo por aquí, la siguiente barrera importante, la siguiente resistencia, está en la zona de los $80.600. Si en algún momento se acaba superando la barrera, imaginar que esos 80.600 no consiguen aguantar el precio, tenemos un pedazo de gap desde la zona de esos $80.500 aproximadamente, que serán los 80.000, hasta los 84.500. Uno de los gaps más grandes que hemos dejado en estos últimos movimientos bajistas que venimos desde máximos históricos. Hay que tenerlo mucho ojito porque, como ya sabemos, en algún momento va a tocar rellenarlo.
también os digo una cosa, cuando son tan grandes y hace tanto tiempo que han pasado, no es lo mismo a tenerlos tan cercanos como ya hemos visto, que los se rellenan prácticamente 48 horas después. Ahora con esto solamente quiero decir una unidad de cosa. Veamos el Nasdaq y veamos el SP500. Observar el comportamiento que habrían estado teniendo y si alguien recuerda qué es lo que estamos viendo. Vemos ahora mismo el Nasdaq durante los últimos bastantes meses, hablando desde incluso noviembre, y habría hecho un movimiento que sinceramente a todos los seguidores del canal se le tiene que hacer muy parecido. Venimos de una lateralización muy clave. Empezamos poquito a tontear con la zona de mínimos, metemos un movimiento en V y atravesamos el rango inmediatamente. Señores, no sé si lo estáis viendo, pero esto que estamos teniendo aquí es una acumulación Wyckoff en su máxima esplendor. Es que se podría llegar a decir que es incluso de libro. No solamente te dice en qué zonas tenemos los máximos y los mínimos de la lateralización, sino que aparte justo observamos esa parada del volumen, del movimiento, el aburrimiento durante la zona de febrero y marzo para meter un mega movimiento en V y conseguir que el precio acabe rompiendo máximos históricos. En el SP500 pasa algo parecido, pero no se ve tan claro. ¿Por qué? Porque los máximos los tenemos por aquí, tenemos unos mínimos por aquí, no tenemos la lateralización tan bien creada como estaba en el Nasdaq. Ahora el resultado es idénticamente al mismo. Los mínimos están obviamente muy claros, el precio ataca en movimiento en V a la zona de mínimos y atraviesa de un cañonazo toda la lateralización de los últimos meses. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto, señores? Pues lo mismo pasa con Bitcoin. Al final todos estos activos se están comportando prácticamente idénticos. Vemos a Bitcoin, señores. Durante los últimos meses, durante esta última lateralización, al igual que ha estado haciendo el SP500, Bitcoin no nos ha dejado una lateralización fácil de interpretar. Sinceramente, si alguien viendo esto dice, nah, es una acumulación de libro, pues señores, que me pase su libro porque yo sinceramente no tengo ni idea de lo que está hablando. Pero ¿qué ocurre? Que en este mercado en el que nos encontramos, Bitcoin, SP500, Nasdaq y el resto de activos financieros de este estilo se acaban moviendo todos juntos. Y con esto tenemos que tener una cosa en cuenta y muy clave. En estos momentos el Nasdaq nos ha dejado el esquema más fácil de ver, digámoslo así, porque al final es muy literal con este último movimiento a la parte baja y cómo se habría estado comportando. Y luego ya no hablemos del pedazo de cañonazo que habría lanzado hasta el movimiento más alto de todos. Si esto continúa, se podría esperar cualquier tipo de retroceso o lateralización en esta parte alta para seguir continuando con su tendencia alcista, al ser una acumulación. Y la pregunta de todo esto es que si Bitcoin le va a seguir con sus más y sus menos, porque ya sabemos que no se mueve literalmente como el Nasdaq, pero si todo va para arriba, él también va para arriba, al igual que lo hará el SP500, podríamos esperar en el precio de Bitcoin niveles más altos para las próximas semanas si se sigue manteniendo todo el mercado tradicional en este esquema acumulatorio que ya prácticamente habría acabado. Con todo esto espero que os haya gustado el vídeo, disfrutar de este viernes, tener cuidado de que no os liquiden la cuenta en algún movimiento para intentar engañar al público y como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego.